5 especies dominan el mercado mundial de especias. Pero bajo tierra existen 20 variedades tácticas olvidadas que superan cualquier estándar comercial. ¿Por qué desaparecieron los cultivos más resistentes? No fue por debilidad biológica, fue por una decisión logística de la industria moderna. El inventario actual se limita a lo básico: albahaca, perejil, romero, tomillo. Son herramientas estándar. Sin embargo, antes de la estandarización agrícola masiva, los jardines de los monasterios y las granjas operativas funcionaban como farmacias de alta complejidad. Cientos de especies crecían sin supervisión humana constante. Hoy, esas variedades han sido borradas de los mapas comerciales de distribución, pero su genética sigue intacta. Son más potentes, más densas en aceites esenciales y requieren cero mantenimiento. En esta lista hay activos biológicos cruciales. La planta número 14 tenía tal valor intrínseco que funcionaba como moneda de cambio sólida en la economía medieval. Un activo financiero vivo. La número 20 contiene una carga de compuestos químicos superior a cualquier fármaco sintético básico disponible sin receta. No es magia, es bioquímica concentrada. La agricultura de supervivencia no trata de tendencias estéticas, trata de eficiencia histórica. Se busca recuperar la lógica operativa de hace 200 años, cuando la conveniencia no era una opción. Cuando el suministro externo se corta, el conocimiento ancestral se convierte en tecnología de punta. Aquí se analizan los datos que la prisa industrial descartó. Muchos cultivadores ya están reactivando estas cepas en sus terrenos, operando fuera del radar comercial. El análisis es claro. En el último siglo, la medicina moderna centralizó la producción de compuestos curativos en laboratorios estériles. El jardín perdió su función sanitaria. Simultáneamente, las corporaciones de alimentos dictaron sentencia sobre qué cultivar, basándose en la logística, no en la calidad. Aquí hay un matiz brutal. Si una hierba no soporta 3 semanas en un contenedor oscuro o en un camión refrigerado, se descarta. Si sus hojas pierden textura al deshidratarse para el envío masivo, se elimina del catálogo global. Si el sabor es demasiado complejo para el paladar promedio, se deja extinguir. La selección natural fue reemplazada por la rentabilidad del transporte. A simple vista, parecen maleza inútil en el borde del camino, pero a nivel molecular son fábricas de antibióticos naturales operando a plena capacidad. Se perdió funcionalidad crítica. Estas plantas olvidadas ejecutan tareas específicas. No solo mejoran la ingesta calórica con sabores intensos que los productos secos no pueden replicar. Purifican suministros de agua estancada. Atraen polinizadores específicos para maximizar el rendimiento de otros cultivos adyacentes. Actúan como la primera línea de defensa contra dolores físicos y cargas bacterianas. Eran la penicilina antes de la penicilina y el factor económico es decisivo. Casi todas estas variedades son perennes. El agricultor invierte recursos en la siembra una sola vez. El sistema radicular se establece, profundiza y resiste heladas o sequías. El retorno de inversión se extiende durante décadas sin necesidad de volver a arar la tierra. No es jardinería recreativa, es establecer una red de seguridad biológica permanente. Una sola siembra basta para asegurar recursos por décadas. Analicemos la logística. El primer activo biológico es el Cosmere, también conocido como la hoja de la Biblia. ¿Por qué prensar vegetación en un libro sagrado? No era por estética, era funcionalidad química. La gente utilizaba sus hojas grandes y fragantes como marcadores de página naturales. El perfil aromático es complejo, una fusión de menta y limón con un rastro persistente de bálsamo. Históricamente, la planta tenía una función industrial.
Antes de que el lúpulo dominara el mercado, el Costmary se usaba para dar sabor a la cerveza tipo Ale. También funcionaba como medicina de campo básica, tratando desde malestares estomacales hasta tos crónica. Hablamos de una planta perenne. Alcanza una altura de 3 pies y produce flores pequeñas, amarillas y compactas, similares a botones. Pero la acción real ocurre abajo. Bajo la superficie, los rizomas operan como una red de expansión lenta. Conquistan terreno nuevo cada temporada, garantizando más plantas sin intervención humana. Aquí hay un matiz técnico importante. La mayoría de las plantas pierden sus aceites volátiles al deshidratarse. El Costmary no. La hoja retiene su fragancia incluso seca. Una estabilidad química poco común. Se puede consumir fresca en ensaladas o seca en infusiones, incluso triturada para inhalación directa. La planta es un tanque. Soporta la sombra. Tolera suelos pobres carentes de nutrientes. Una vez que las raíces se establecen, es prácticamente indestructible. La utilidad es su mayor valor. Las hojas frescas en té helado aportan notas cítricas. Las secas en bolsitas actúan como repelente biológico contra las polillas en la ropa. Al cultivar esto cerca de un patio, no solo se obtiene medicina estomacal, se crea un perímetro aromático constante. Es un recurso multitarea que no exige mantenimiento. El número 2 es el hisopo. Y hay que ser precisos, no el hisopo de anís. Hablamos del hisopo verdadero, Hisopus officinalis. Esta hierba es un veterano histórico, utilizada desde tiempos bíblicos para problemas respiratorios y digestivos. Su perfil de sabor es técnico, ligeramente mentolado, con un fondo amargo. En la gastronomía, corta la grasa del cordero y es base en la cocina de Oriente Medio. Botánicamente, es una perenne leñosa. Crece hasta 2 pies de altura. Produce espigas verticales de flores azules, rosas o blancas. Para las abejas, estas flores son prioridad absoluta. A simple vista, un arbusto decorativo, pero a nivel químico, un arsenal antiséptico. La planta sintetiza compuestos de limpieza potentes. Históricamente, se usaba para purificar espacios sagrados. De ahí la frase antigua, purifícame con hisopo. La resistencia es extrema, tolera sequías severas. Los ciervos la ignoran por su sabor intenso. Prospera en suelos rocosos, donde otros cultivos mueren. Las aplicaciones son vastas. Hojas frescas o secas para cocinar. Té concentrado para la congestión pulmonar. Infusiones que actúan como desinfectante natural de superficies. Incluso las flores son comestibles. La naturaleza ideó una jugada astuta para la agricultura. Si se planta hisopo cerca de las brasicáceas, funciona como un escudo químico. Su aroma disuade a las polillas de la col, protegiendo la cosecha vecina sin pesticidas. Cuanto más se analizan sus propiedades, más absurdo parece que haya dejado de cultivarse masivamente. Es una herramienta biológica que cumple todas sus funciones con eficacia total. Una defensa química perfecta. Eso es lo que define a la siguiente planta en la lista. No busca estética, busca eficiencia funcional absoluta. Número 3. La ruda. En el folclore antiguo, tiene fama de amuleto mágico, pero bajo la lupa científica, su valor es puramente bioquímico. ¿Por qué esta planta huele tan fuerte? No es para complacer a los humanos. Su aroma amargo es un mecanismo de defensa evolutivo diseñado para saturar los receptores olfativos de los invasores. Escarabajos japoneses, moscas e incluso mamíferos como los gatos evitan acercarse. El olor les indica toxicidad. Históricamente, se utilizaba para tratar la fatiga ocular, y no era superstición. La farmacología moderna confirma la presencia de rutina, un bioflavonoide que fortalece las paredes de los capilares sanguíneos y optimiza la circulación periférica. Es medicina vascular en bruto. Visualmente, la ruda es un arbusto perenne de follaje glauco,
un tono azul verdoso que refleja la radiación solar intensa. Produce pequeñas flores amarillas de estructura simple, pero su mayor ventaja es logística. Prospera con la ausencia de intervención humana. Tolera sequías severas y suelos pobres en nutrientes donde otros cultivos colapsan. Las raíces penetran el sustrato árido buscando humedad residual. Una vez enraizada, el mantenimiento es nulo. Se ignora hasta el momento de la cosecha. Aquí hay un matiz crítico de seguridad. La planta es potente. Contiene furanocumarinas, compuestos que reaccionan con la luz ultravioleta. Si la savia toca la piel bajo el sol directo, provoca fotodermatitis severa, irritación química inmediata. Se debe manipular con guantes de protección. Además, su efecto estimulante sobre el músculo liso la hace peligrosa durante la gestación. Las mujeres embarazadas deben mantener distancia absoluta. Para el resto, es un recurso táctico. En dosis mínimas, se usa en la cocina italiana para aportar notas amargas complejas. En la agronomía práctica, se planta cerca de los rosales. No es decoración. Es un escudo activo que repele a los pulgones mediante la emisión de compuestos volátiles. Un centinela biológico que protege el perímetro y desprende aroma. Número 4. El abrótano macho, también conocido como hierba del hombre viejo o amor de muchachos. Es un pariente cercano de la artemisa. Posee uno de los perfiles aromáticos más complejos del reino vegetal. Al romper una hoja, se liberan terpenos que recuerdan al limón, al pino y a un dulzor alcanforado simultáneo. En siglos pasados, su utilidad era sanitaria. Se usaba para repeler polillas en los tejidos, tratar disfunciones digestivas y tópicamente para estimular el crecimiento capilar por vasodilatación. De ahí el apodo vinculado a la juventud masculina. Es un arbusto perenne que alcanza entre 90 centímetros y 1,20 m de altura. El follaje es grisáceo y plumoso, una adaptación para minimizar la pérdida de agua por transpiración. La resistencia es extrema, soporta suelos degradados y falta de riego constante. Al igual que la ruda, su estrategia es la autosuficiencia. El aroma justifica su cultivo. Basta con rozar la planta en un día caluroso. El calor volatiliza los aceites esenciales, creando una nube aromática instantánea alrededor del arbusto. La aplicación doméstica es técnica. Las hojas secas en bolsas de tela protegen la ropa de lana mejor que los productos sintéticos. Las polillas detestan el espectro químico que emite. Se puede preparar un enjuague capilar estimulante o usar brotes tiernos en la cocina, específicamente con carnes grasas. Los principios amargos ayudan al hígado a procesar los lípidos pesados, acelerando la digestión, o simplemente se mantiene en el terreno por su follaje plateado. En la Edad Media, se creía que bloqueaba la peste y los malos espíritus. La realidad era menos mística. Sus propiedades antisépticas y repelentes mejoraban la higiene general del hogar, reduciendo vectores de enfermedad y neutralizando olores de descomposición. Es el equivalente botánico a un sistema de purificación de aire, con una docena de utilidades secundarias añadidas. Una raíz fibrosa cargada de aceites volátiles. Eso es todo lo que separa una congestión severa de la recuperación respiratoria. Hablamos de la Enula campana. ¿Por qué dedicar recursos hídricos a esta planta? A primera vista, parece un simple elemento decorativo de gran porte, pero bajo la superficie, sus raíces sintetizan compuestos químicos críticos para la salud pulmonar. La planta opera como una máquina biológica robusta. Sus hojas son enormes, diseñadas para maximizar la fotosíntesis incluso en sombra parcial. Las flores amarillas, similares a girasoles reducidos, coronan tallos rígidos que alcanzan casi 2 metros de altura, pero la parte aérea,
es irrelevante para la supervivencia. El objetivo logístico es el sistema radicular. Aquí se acumulan reservas de inulina y principios activos. Al extraer la raíz, el estímulo sensorial es inmediato. Olor penetrante a alcanfor, sabor amargo, notas picantes en el paladar. No es un condimento culinario, es una herramienta médica bruta. A nivel químico, estas raíces atacan problemas respiratorios profundos. Funcionan como un expectorante mecánico, rompiendo la densidad de la mucosidad en los pulmones y calmando la tos persistente que los fármacos convencionales a veces no logran erradicar. Estudios actuales validan su acción antibacteriana bajo la lupa del laboratorio. El ciclo de producción exige planificación. La planta prospera en suelos húmedos, absorbiendo nutrientes durante 24 meses. La recolección debe programarse estrictamente para el otoño del segundo año. En ese momento, la planta entra en latencia y toda la potencia medicinal se retira hacia el subsuelo para el invierno. Al sacar las raíces, el proceso es manual. Se lavan con agua fría y se trocean para facilitar la deshidratación. Pueden secarse al aire o procesarse en jarabes concentrados. Históricamente, se confitaban para su conservación a largo plazo. Hace 300 años, esto era tecnología punta. Los colonos europeos no cruzaron el océano sin ella. Era un activo estratégico en cualquier asentamiento, vital para combatir la bronquitis y el asma antes de la era de los antibióticos sintéticos. La modernidad desplazó su uso, pero la biología de la planta permanece intacta. Visualmente, aporta dramatismo y estructura vertical al terreno. Funcionalmente, garantiza el acceso a una farmacia de emergencia en el propio patio trasero, con una eficacia probada durante 2 milenios. 2000 años de historia botánica condensados en un solo espécimen. Número 6. La perifollo oloroso. Esta variedad nunca debió desaparecer de los registros. Su utilidad logística es innegable. Posee un fuerte perfil de anís, pero la verdadera función es química. Las hojas sintetizan compuestos capaces de neutralizar la acidez en otros alimentos a nivel molecular. ¿Por qué desperdiciar recursos en sacos de azúcar? Al procesar ruibarbo o grosellas, la adición de esta biomasa reduce el requerimiento de endulzante externo en un 50%. No es un truco culinario, es una reacción de síntesis que hace perceptible el dulzor natural. Visualmente, es una estructura perenne. Alcanza entre 3 y 4 pies de altura vertical. El follaje recuerda a los helechos, coronado por flores blancas funcionales. La planta busca zonas operativas específicas, sombra densa y humedad alta. Ocupan nichos ecológicos donde la mayoría de los cultivos comerciales fracasan por falta de luz. El aprovechamiento es total. Las hojas frescas se integran en la dieta diaria. Las semillas, en su estado verde, ofrecen un sabor a regaliz concentrado. Bajo la superficie, la raíz se engrosa acumulando almidones. Al cocinarse, se comporta como una chiribía, aportando calorías y un sabor picante. En los sistemas cerrados de los monasterios europeos, esta hierba era un activo estratégico. Los monjes la utilizaban para procesar conservas de frutas sin agotar sus costosas reservas de azúcar. Funcionaba también como tónico digestivo para mantener operativa a la población de edad avanzada. A primera vista, una simple hierba de sombra, pero en la práctica, un optimizador de recursos. Sin embargo, la estandarización agrícola la eliminó del mapa. Considéralo un mecanismo para aumentar la productividad calórica sin esfuerzo laboral adicional. Número 7. El marrubio. Posiblemente el recurso medicinal más ignorado por la sociedad moderna. El historial clínico abarca 2 milenios. Su función principal es el combate de patologías respiratorias.
Actúa como un expectorante de alta potencia, forzando la expulsión mecánica de mucosidad en los pulmones, aliviando la garganta y suprimiendo el reflejo de la tos. Lo que hoy parece un caramelo antiguo, en realidad era una dosis farmacéutica camuflada. Pertenece a la familia de la menta, pero su comportamiento territorial es diferente. No es invasiva. Crece hasta 2 pies de altura. De cerca, las hojas presentan una superficie arrugada, de color gris verdoso, diseñadas para retener humedad. Es una máquina de supervivencia. Tolera la sequía severa. Prospera en suelos agotados. Una vez que el sistema radicular se establece en el terreno, la planta es virtualmente indestructible. El perfil de sabor es una advertencia: amargo intenso, con notas mentoladas. Por necesidad biológica, se combinaba tradicionalmente con miel o azúcar para hacer viable su ingesta. El procesamiento es sencillo. Se hierven las hojas para extraer los principios activos en forma de jarabe. La efectividad contra la bronquitis es inmediata. Los herbolarios clásicos consideraban al marrubio un suministro esencial para sobrevivir al invierno. Pero la conveniencia ganó la batalla. La medicina para la tos se envasó en botellas comerciales y la población olvidó que el principio activo crecía gratis junto a la puerta. Si buscas una herramienta medicinal que requiere cero mantenimiento y ofrece resultados clínicos, esta es la respuesta. Una farmacia natural que se regenera sola y nunca caduca. Una farmacia natural que nunca caduca ni pierde efectividad. Número 8. El tanaceto. Aquí se requiere precisión técnica. Debemos analizar tanto los beneficios tácticos como las advertencias de seguridad crítica. Esta planta no es un adorno, es un sistema de control de plagas autónomo. ¿Por qué la evitaban los insectos? Por su composición química volátil. Al plantar el tanaceto en el perímetro del cultivo, se crea un muro olfativo invisible. Hormigas, moscas, mosquitos y escarabajos japoneses detectan los compuestos y retroceden de inmediato. La mecánica es simple, pero efectiva. Al secar los ramos y colgarlos bajo techo, el efecto repelente persiste en interiores. En la época medieval, esto no era folclore. Era bioseguridad básica para la conservación de alimentos y la higiene doméstica. Y funcionaba. Botánicamente, es una perenne robusta. Alcanza entre 3 y 4 pies de altura. Visualmente, presenta flores amarillas compactas, similares a botones, sobre un follaje denso parecido al helecho. A la vista, una flor silvestre inofensiva, pero por dentro, una máquina de colonización agresiva. Su sistema de raíces busca dominar el terreno. Si se planta sin barreras físicas, invadirá todo el espacio disponible. Es tolerante a la sequía extrema y prospera en cualquier tipo de suelo, desde arcilla hasta arena. Una vez establecida, la erradicación es casi imposible. Úsala donde necesites una cobertura de suelo indestructible. Pasamos al protocolo de seguridad. El tejido de la planta contiene compuestos tóxicos en dosis concentradas. La ingestión está prohibida. Nada de infusiones ni tés. Históricamente, se añadían pizcas mínimas en la cocina antigua, pero la ciencia moderna descarta esa práctica por riesgos de toxicidad interna. Su utilidad es estrictamente externa. Funciona como repelente de contacto o en bolsitas secas dentro de armarios. En el cultivo real, es la planta compañera definitiva. Al frotar las hojas frescas contra la piel, las células vegetales se rompen y liberan aceites esenciales. La eficacia contra los mosquitos rivaliza con cualquier producto sintético comercial. Aquí hay un matiz histórico importante. El habitante medieval carecía de mallas en las ventanas o insecticidas en aerosol. Dependía exclusivamente del tanaceto. Por eso, cada granja tenía un macizo creciendo estratégicamente junto al umbral.
Era una barrera física y química obligatoria para frenar a las moscas. Con la llegada de la tecnología moderna y los químicos industriales, la planta cayó en el olvido. Pero si buscas independencia de los insumos externos, el Tanaceto es insuperable. Es control de plagas sin coste recurrente y sin venenos sintéticos. Solo exige respeto a su toxicidad interna. Piensa en esta especie como el personal de seguridad de tu huerto. Elimina a los intrusos sin que tú tengas que mover un dedo. Un pigmento azul capaz de detener una infección bacteriana. Número 9. El glasto. ¿Por qué cultivar una planta industrial en un huerto de supervivencia? La respuesta no está en la estética, sino en la química. A menudo se le conoce únicamente como la fuente histórica del tinte añil, el precursor del color azul en los tejidos. Pero eso es solo la superficie. El glasto es una herramienta farmacológica potente. Sus tejidos almacenan compuestos complejos con propiedades antibacterianas y antivirales comprobadas. No es folclore, es biología defensiva. En la medicina tradicional china, esta planta se utiliza como un mecanismo de choque contra fiebres altas y condiciones inflamatorias severas. La investigación moderna ha puesto estos tejidos bajo la lupa. Los resultados confirman una actividad antimicrobiana significativa. La planta sintetiza estas moléculas para protegerse a sí misma, y el humano aprovecha esa defensa. El ciclo de crecimiento es estricto. Es una especie bienal. Durante los primeros 12 meses, la planta opera a ras de suelo. Genera rosetas densas de hojas verde-azuladas, acumulando energía solar y nutrientes en su estructura. Al acelerar el tiempo, el cambio en el segundo año es drástico. Un tallo floral se dispara verticalmente, coronado por flores amarillas brillantes. La logística del cultivo es sencilla, pero exigente. Requiere exposición solar total y un suelo con drenaje agresivo. El estancamiento de agua mata la raíz. Una vez establecida, la planta activa su mecanismo de reproducción y se autosiembra con moderación. A simple vista, parece solo materia prima para tintoreros, pero a nivel molecular es un antibiótico de espectro funcional. Las aplicaciones prácticas son directas. Las hojas pueden triturarse hasta formar una pasta o cataplasma para tratar infecciones cutáneas externas. El contacto directo transfiere los agentes activos a la herida. Para problemas internos, el material vegetal se procesa en infusiones concentradas. Y, por supuesto, sigue siendo una fábrica de tinte natural. Si se domina el proceso de fermentación y oxidación, se obtiene un azul profundo e indeleble. Aquí hay un matiz histórico importante. Hace 500 años, este cultivo era el motor económico de regiones enteras en Europa. Familias y ciudades amasaron fortunas inmensas gracias al comercio del glasto. Era un activo dual, medicina para los enfermos y color para la industria textil. La rentabilidad estaba asegurada. Luego llegaron los tintes sintéticos derivados del petróleo y los antibióticos de laboratorio. La planta fue descartada por la eficiencia industrial y cayó en el olvido. Pero en un escenario de escasez, la industria no existe. Si el objetivo es la autosuficiencia médica, especialmente contra patógenos virales o bacterianos, el glasto es un recurso crítico. Requiere estudio. La identificación botánica debe ser exacta y la preparación rigurosa. Es redescubrir una tecnología antigua que la ciencia actual valida como efectiva. La farmacia vuelve a la tierra. Un mecanismo de defensa lleno de espinas. Número 10. El cardo santo. ¿Por qué cultivar algo tan hostil al tacto? La respuesta está en la química. No es una maleza, es un reactor biológico diseñado para la eficiencia digestiva. A simple vista, la planta intimida. Hojas dentadas, espinas rígidas y flores amarillas que capturan la radiación solar.
Pero esa armadura esconde una de las herramientas más potentes para el hígado y la vesícula biliar. Durante siglos, Europa lo utilizó no por estética, sino por pura logística de salud. Su función es estimular el apetito y reparar sistemas digestivos colapsados. El secreto es el sabor. Es intensamente amargo. Al contacto con la lengua, los receptores envían una señal de alerta inmediata al cerebro. El cuerpo reacciona. Se activa la producción de bilis. El hígado acelera su filtrado y el estómago se prepara para procesar nutrientes. El amargor no es un defecto, es el detonante químico necesario. En el campo, esta planta opera con autonomía total. Es una especie anual, pero su estrategia de supervivencia garantiza la permanencia mediante una autosiembra de precisión mecánica. Una vez establecida en suelo bien drenado, tolera la sequía y exige sol directo. Mide unos 60 centímetros de altura y domina su espacio vital sin necesidad de riego constante. Es botánica de bajo mantenimiento. La recolección requiere sincronización. Se deben cortar las hojas antes de la floración. En ese momento, la concentración de principios activos alcanza su punto máximo. Tras el secado, se prepara una infusión. El resultado es duro. Por fuera, un líquido oscuro y difícil de tragar. Pero por dentro, el combustible exacto que el metabolismo exige. El sabor es agresivo, terroso y metálico. La medicina tradicional no buscaba placer, buscaba resultados. Alivia la hinchazón y reactiva el apetito. Históricamente, fue un recurso crítico para las madres lactantes, utilizado para forzar la producción de leche cuando la nutrición escaseaba. La dieta actual, saturada de azúcares, ha atrofiado nuestra tolerancia. Hemos olvidado el propósito biológico del amargor. El cardo santo ofrece esa función química a cambio de cero inversión monetaria. Es una farmacia que crece sola. Este conocimiento técnico está desapareciendo rápidamente. En pocas generaciones, la humanidad ha pasado de identificar remedios en el camino a depender de soluciones externas. Preservar esta información sobre botánica funcional es vital para la autonomía diaria. Recuperar la sabiduría antigua no es un pasatiempo, es una ventaja táctica. Avancemos. Nos acercamos a los especímenes verdaderamente críticos. Vende tu abrigo y compra Betónica. Esta frase no era una metáfora poética en la Europa medieval. Era una instrucción económica de supervivencia. La planta número 11 de la lista dominaba la farmacopea antigua por una razón puramente práctica. Su valor de mercado equivalía a la protección contra el frío invernal. ¿Por qué este recurso vegetal era tan codiciado? Porque solucionaba múltiples fallos del sistema humano simultáneamente. Dolores de cabeza, ansiedad paralizante, tensión nerviosa y disfunciones hepáticas. No es un simple remedio casero, es una herramienta biológica multifuncional. Los herbolarios modernos la clasifican bajo una etiqueta técnica precisa, nervino suave. Esto significa que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, reduciendo la excitación neuronal sin bloquear la capacidad cognitiva. La planta alcanza una altura de 60 centímetros. Visualmente, domina el estrato medio del jardín. Desarrolla espigas florales erectas con una arquitectura robusta. De cerca, las flores exhiben un tono rosa púrpura intenso. Esta estructura no es decorativa. Es un mecanismo de atracción para polinizadores. Las abejas detectan estas espigas como fuentes de néctar de alto rendimiento y trabajan sobre ellas metódicamente. La logística de la cosecha exige precisión temporal. Las hojas deben recolectarse estrictamente antes de la fase de floración. En ese momento, la planta concentra toda su energía química en el follaje. Si esperas a la flor, los compuestos activos se degradan. Tras el corte, el proceso de secado debe ser rápido para fijar los aceites esenciales. Al probar la infusión,
La experiencia sensorial es clara. Sabor terroso. Un amargor leve pero persistente. Notas de suelo mineral. No hay dulzura artificial aquí, pero aquí surge un matiz crucial. A diferencia de los fármacos ansiolíticos modernos o de hierbas sedantes potentes que inducen somnolencia, la betónica opera con sutileza quirúrgica. Muchos sedantes te dejan fuera de combate. Esta planta simplemente elimina el pico de ansiedad. Limas las asperezas del estrés, pero mantienes la funcionalidad motora y mental al 100%. Es particularmente efectiva contra las cefaleas tensionales. Hablamos de ese dolor específico causado por la contracción involuntaria de los músculos del cuello y la base del cráneo debido al estrés acumulado. Preparas la decocción. Ingieres el líquido. El sistema digestivo procesa los compuestos. En 20 minutos, la rigidez muscular comienza a ceder. El mecanismo funciona. Hace siglos, la infraestructura médica dependía de esto. Cada monasterio tenía un cultivo dedicado. Cada cabaña rural mantenía reservas secas para el invierno. Era omnipresente. Luego llegó la revolución de la síntesis química. La industria farmacéutica introdujo medicamentos rápidos para la ansiedad y la betónica fue archivada por obsolescencia comercial. Pero la biología humana sigue siendo la misma. Si enfrentas la presión de la vida moderna, esta planta recupera su valor táctico. No necesitas fármacos pesados para cada momento de tensión. La betónica actúa como un regulador natural, bajando las revoluciones del sistema sin efectos secundarios adversos. Tu capacidad operativa se mantiene intacta. Una hoja manchada. En la Edad Media, esto era una receta médica escrita por la propia tierra. Número 12. La pulmonaria. Su nombre deriva de la apariencia de su follaje, verde oscuro salpicado de manchas blanquecinas irregulares que recuerdan al tejido de un pulmón enfermo. Los antiguos creían en la doctrina de los signos. La teoría sostenía que la morfología de la planta indicaba el órgano que podía curar. ¿Era simple superstición botánica? Los análisis modernos confirman la intuición medieval. La planta funciona. Es eficaz contra las afecciones respiratorias reales. Biológicamente, es una hierba perenne de bajo perfil. Apenas alcanza los 30 centímetros de altura. Su hábitat natural no es el campo abierto, sino el nicho húmedo y sombrío. Prefiere los suelos retenedores de agua, típicos de los jardines boscosos donde otras especies se pudren. Aquí entra la química. Las hojas funcionan como depósitos de mucílagos y taninos. No es una cuestión de fe, es farmacología básica. Al entrar en contacto con el organismo, estas sustancias recubren físicamente los tejidos irritados. El mucílago crea una capa protectora. Los taninos reducen la inflamación. El resultado es la expulsión mecánica de la mucosidad en casos de bronquitis, asma o tos crónica. A simple vista, parece una maleza decorativa de 2 colores, pero a nivel molecular es un expectorante complejo. El ciclo visual es distintivo. En primavera aparecen las flores. Al acelerar el tiempo, se observa el cambio químico. Los pétalos brotan de color rosa y a medida que envejecen y cambia el pH celular, viran hacia un azul intenso. Es un indicador de madurez biológica visible sin microscopio. Pero la utilidad supera a la estética. La logística de recolección es estricta. Se cosechan las hojas durante la primavera y el inicio del verano, cuando la concentración de activos es máxima. El proceso de secado convierte la materia vegetal en un recurso duradero para infusiones. Al rehidratar la hoja seca en agua caliente, se libera el mucílago. La bebida resultante tiene una textura densa, ligeramente viscosa al paladar, olor a tierra húmeda, sabor vegetal suave. Históricamente fue un pilar sanitario.
Desde los boticarios medievales hasta la era victoriana, la pulmonaria era estándar. Su desaparición del botiquín moderno responde a una lógica de mercado. La medicina actual prioriza el impacto inmediato y agresivo de la síntesis química. Esta planta opera con otra velocidad. Aquí hay un matiz importante. A veces, la potencia bruta es contraproducente. La infusión de pulmonaria no golpea el sistema, lo asiste de manera constante. Es lo suficientemente suave para un uso regular sin toxicidad acumulada. Si se dispone de un terreno sombrío, el cultivo de esta especie ofrece una doble ventaja táctica: cobertura vegetal resistente y suministros para la salud respiratoria. Es el sanador silencioso que entrega resultados sin efectos secundarios. Número 13. Un superviviente exclusivo de los acantilados griegos. Díctamo de Creta. ¿Por qué una planta elegiría crecer en roca vertical expuesta al viento? Estrategia defensiva absoluta. Esta variedad es un pariente lejano del orégano, pero su bioquímica es mucho más agresiva. Su historial médico data de la Grecia clásica. Aristóteles no registró leyendas, sino observaciones de campo. Las cabras salvajes, tras recibir flechazos de cazadores, buscaban y consumían esta hierba específica. Poco después, las flechas eran expulsadas y las heridas cerraban. No es milagro, es farmacología bruta. La planta sintetiza compuestos antimicrobianos y coagulantes de alta potencia para sobrevivir en su entorno hostil. Bajo la lente macro, las hojas revelan una textura lanosa y grisácea. Esa pelusa no es estética. Funciona como una trampa hidrófila que captura la humedad de la brisa marina y reduce la evaporación bajo el sol mediterráneo. Sus flores rosadas emergen como señalizadores en la piedra caliza. El perfil de sabor es técnico, similar al orégano, pero con notas más dulces y una complejidad química superior. Cultivarlo fuera de la isla de Creta es un desafío de ingeniería agronómica. La planta exige un drenaje impecable. Si el sustrato retiene agua, el sistema radicular colapsa por asfixia en cuestión de horas. Requiere protección contra elementos extremos, simulando la seguridad de una grieta en la roca. Lograr que prospere en una maceta no es jardinería, es gestión de un microclima. Hace 2000 años, los recolectores arriesgaban fracturas mortales escalando paredes verticales para obtenerla. Hoy, mantener viva esta especie es mantener un enlace directo con la medicina de trauma de la antigüedad. Pero la rareza botánica a veces se convierte en moneda de cambio. Número 14. Semillas que valían más que el metal acuñado. Granos del paraíso. Biológicamente, son las semillas de una planta de la familia del jengibre, endémica de los trópicos de África Occidental. Su perfil organoléptico es un ataque tridimensional al paladar. Combina la piperina de la pimienta negra, los terpenos del cardamomo y el picante térmico del jengibre. A simple vista, parecen granos de pimienta defectuosos, pero al triturarlos, liberan aceites esenciales que Europa había olvidado por completo. En la logística medieval, traer estas semillas a Europa implicaba rutas comerciales peligrosas que disparaban su precio. Se utilizaban tanto para corregir desórdenes digestivos severos como para condimentar la carne en una época sin refrigeración. El cultivo actual es casi imposible fuera de una zona tropical. La planta demanda calor constante y una saturación de humedad que un invernadero estándar difícilmente puede replicar. Sin embargo, las semillas secas siguen disponibles en el mercado especializado. La razón para analizar este recurso va más allá del sabor. Representa la erosión de la biodiversidad en la dieta humana. Antes de que la logística naval abaratara la pimienta negra hasta convertirla en un estándar global, las cocinas utilizaban pimiento largo, pimienta, cubeba y granos del paraíso. La industria moderna
optimizó la cadena de suministro para una sola variedad, eliminando a la competencia. Al recuperar estos granos, no solo se cocina, se accede a datos sensoriales perdidos. Añaden una complejidad estructural a los alimentos que los condimentos procesados actuales no pueden simular. Es como descubrir un nuevo espectro de color en una imagen en blanco y negro. Es recuperar una tecnología biológica que creíamos extinta. Una defensa química perfecta contra las plagas. Número 15. Menta poleo. Esta planta requiere un protocolo de seguridad estricto. ¿Por qué cultivar algo potencialmente tóxico? Porque funciona donde los químicos fallan. La menta poleo no es solo una hierba aromática, es un repelente biológico de alto espectro. Su estructura celular almacena aceites volátiles que actúan como neurotoxinas para pulgas, mosquitos y garrapatas. Al plantar un perímetro alrededor de un patio o terraza, se crea una zona de exclusión. Los insectos detectan los compuestos en el aire y evitan el área. La logística de aplicación es primitiva pero eficaz. Se trituran las hojas frescas. La fricción rompe las paredes celulares, liberando el aceite esencial. Al frotar esta biomasa sobre la piel o el pelaje de las mascotas, la protección es inmediata. Antiguamente, se colgaban manojos secos en las vigas de las casas para purgar las habitaciones de parásitos. Visualmente, es una planta de cobertura agresiva. Es una perenne de bajo crecimiento que coloniza el suelo rápidamente. Forma esteras densas de follaje aromático salpicadas de pequeñas flores púrpuras. Crece al sol o en sombra parcial y tolera suelos pobres donde otros cultivos fracasan. Su objetivo es la expansión territorial. Una vez establecida, compite con fuerza por el espacio. Plántala solo donde necesites cubrir terreno muerto o donde puedas contener su avance mediante barreras físicas. Pero aquí entra la toxicidad. La menta poleo sintetiza un compuesto orgánico llamado pulegona. A simple vista, una hierba medicinal común, pero a nivel molecular contiene una acetona capaz de causar fallo hepático severo. Las advertencias deben ser absolutas. La pulegona es extremadamente peligrosa para mujeres embarazadas, ya que induce contracciones uterinas. Nunca se debe ingerir el aceite esencial. Nunca se debe preparar té con esta variedad. El consumo interno causaba intoxicaciones frecuentes en el pasado. Hoy, el análisis clínico desaconseja cualquier uso culinario, aunque históricamente se usara en dosis mínimas. El riesgo no justifica el beneficio gastronómico. Sin embargo, como herramienta externa, no tiene rival. Antes de la invención de los insecticidas sintéticos en el siglo XX, cada granja tenía un cultivo de poleo junto a la puerta. Era la primera línea de defensa sanitaria. Funcionaba entonces y funciona ahora. Trátala como una herramienta industrial. Uso externo exclusivo. Respeto por la dosis y contención del crecimiento. La vida mejora significativamente cuando las plagas desaparecen. Número 16. Asperilla dulce. Posiblemente el recurso botánico más subutilizado en la jardinería moderna. Su valor radica en la química de su secado. La planta viva tiene poco olor, pero al cortar los tallos, comienza un proceso enzimático. Las células mueren y liberan cumarina, un compuesto que genera un aroma intenso a vainilla y heno recién cortado. Tradicionalmente, este perfil químico se utiliza para aromatizar bebidas, específicamente el Maywine, una preparación alcohólica de primavera en Alemania. Pero la utilidad va más allá del sabor. Es un sedante natural. Se utiliza en farmacología herbal para tratar el insomnio, la ansiedad y los trastornos digestivos leves. El té preparado con hojas secas tiene un efecto calmante directo sobre el sistema nervioso. En el terreno, la asperilla dulce resuelve un problema de ingeniería agronómica, la sombra seca.
Pocas plantas sobreviven bajo la copa densa de los árboles donde las raíces compiten por el agua. Esta especie prospera ahí. Es una cobertura perenne que alcanza entre 6 y 8 pulgadas de altura. Observación visual. Los tallos son delgados, con verticilos de hojas verde brillante dispuestos geométricamente. Las flores son minúsculas, blancas y con forma de estrella. Al acelerar el tiempo, se observa cómo coloniza el suelo desnudo, formando alfombras verdes impecables. Y aquí hay un matiz funcional. Al caminar sobre ella o rozarla con maquinaria de jardín, se rompen tejidos y se libera el aroma. Las zonas sombrías y húmedas dejan de oler a mojo y pasan a oler a vainilla. El ciclo de cosecha es preciso. Se recolecta a finales de primavera. El secado debe durar pocos días para maximizar la concentración de cumarina. Una vez deshidratada, la planta mantiene su fragancia durante meses. Puedes usarla para infusiones, macerar licores o simplemente colgarla en armarios como ambientador natural de larga duración. En los jardines alemanes e ingleses del siglo XIX, esto era un estándar. Luego, la industria ornamental la olvidó. Desapareció silenciosamente del uso común. Pero si tienes zonas de sombra muerta y buscas una cobertura que produzca biomasa útil y aromática, la asperilla dulce es la solución técnica adecuada. Es un mecanismo biológico que repara el suelo y calma los nervios sin exigir atención constante. 18. La sanadora silenciosa. Esta planta no genera alboroto, genera resultados clínicos. Se llama agripalma. Su nombre no es marketing. Proviene de su uso operativo tradicional para la salud de la mujer, específicamente durante la logística del parto y la menstruación. Funciona como un tónico cardíaco de acción suave que también neutraliza la ansiedad y disuelve los calambres mecánicos del útero. La medicina europea y china la han utilizado durante siglos, no por tradición, sino por fiabilidad estadística en la salud reproductiva. ¿Por qué esta planta domina el terreno? Porque es una perenne de la familia de la menta diseñada para la persistencia biológica. La estructura vertical alcanza entre 4 y 5 pies de altura. Vista de cerca, flores de color rosa púrpura y hojas profundamente lobuladas que maximizan la captación de luz. La planta opera como un mecanismo de colonización. Se autosiembra con una agresividad notable. Una vez que se establece en el perímetro, se queda para siempre. Crece al sol o en sombra parcial. Tolera cualquier composición de suelo. La raíz se ancla y extrae recursos donde otras especies fallan. La recolección sigue un protocolo estricto. Las hojas y flores se cortan cuando la planta entra en la fase inicial de floración. Luego se deshidratan para infusión. A la vista, parece una hierba común de borde de camino, pero al gusto es un desafío químico. El sabor es amargo, y hablo de una intensidad severa, pero esa amargura es el indicador de que los alcaloides están activos. La agripalma contiene elementos que regulan mecánicamente el ritmo cardíaco, calman la ansiedad y asisten en la relajación del tejido uterino. Se valora tácticamente para las palpitaciones derivadas del estrés, no para fallos cardíacos estructurales graves. El proceso es rápido. Ingiere una taza de té. En 15 minutos, la química hace efecto en el torrente sanguíneo. Se siente la calma sistémica. El corazón acelerado reduce sus revoluciones y se estabiliza. Antiguamente, cada partera mantenía agripalma en su jardín como una reserva estratégica obligatoria. Cualquier mujer con problemas menstruales dependía de este recurso natural. Luego llegó la industria moderna. Hormonas sintéticas y medicamentos farmacéuticos para la ansiedad inundaron el mercado. La agripalma fue olvidada por la masa, pero la biología no cambia.
Para un soporte efectivo y sin aditivos en la salud femenina y problemas cardíacos por ansiedad, sigue siendo una de las mejores herramientas disponibles. No es una planta decorativa, es una veterana experta que ha visto todo y sabe exactamente qué compuesto necesita el cuerpo. 19. Una herramienta botánica multipropósito. Su versatilidad química es tan alta que genera escepticismo en la farmacología moderna. Se trata de la agrimonia. Históricamente, esta planta funcionó como el estándar para tratar fallos hepáticos, infecciones del tracto urinario y laceraciones cutáneas severas. No es magia, es química orgánica aplicada. Los análisis de laboratorio confirman una potente carga de agentes astringentes, antiinflamatorios y antimicrobianos. Es una planta perenne. Alcanza entre 1 metro y 1,5 metros de altura. Visualmente, se distingue por espigas densas de pequeñas flores amarillas que actúan como balizas para los polinizadores. Prefiere la radiación solar directa y suelos con drenaje rápido. Sin embargo, su genética es robusta y tolera condiciones edafológicas subóptimos. La planta quiere sobrevivir. La logística de recolección es estricta. Hojas y flores se cosechan durante el pico de floración y se someten a deshidratación para estabilizar los compuestos activos en forma de té. Al contacto con agua caliente, libera una nota organoléptica similar al albaricoque, un sabor atípico y agradable en un mundo de hierbas medicinales usualmente amargas. ¿Cómo funciona este mecanismo en el cuerpo humano? Sus taninos actúan como tonificantes en el tracto digestivo. Frenan la diarrea mediante la constricción directa de los tejidos intestinales. Para el dolor de garganta, funciona por contacto directo al hacer gárgaras. En uso externo, una infusión concentrada limpia erupciones cutáneas. En forma de cataplasma, sella heridas abiertas. A medida que se estudia su composición, aparecen más aplicaciones prácticas. Desde la antigua Grecia hasta la era victoriana, la agrimonia era un activo fijo en cualquier botiquín de primeros auxilios. Luego, el silencio. Desapareció de los estantes. La razón es técnica. Su acción es progresiva, no instantánea. No ofrece un choque químico inmediato, sino una reparación sostenida y silenciosa de los tejidos. A veces, en supervivencia, la fiabilidad supera a la potencia bruta. Pero esto era solo el comienzo. Llegamos al número 20, el recurso final. Quizás el activo biológico más subestimado y olvidado del planeta, Prunella vulgaris, conocida vulgarmente como consuelda menor o hierba que todo lo cura. Su nomenclatura popular en diferentes idiomas revela su función logística, reparación celular universal. Ha sido utilizada en prácticamente todos los sistemas de medicina tradicional del mundo para soporte inmunológico y control de infecciones. A simple vista, una mala hierba invasora junto al camino, pero por dentro, un complejo farmacéutico capaz de modular el sistema inmune. Pertenece a la familia de la menta, de porte bajo y rastrero, coronada por espigas florales púrpuras. Crece agresivamente en céspedes, prados y suelos perturbados. El humano promedio la clasifica como estorbo y la destruye con maquinaria, ignorando su valor estratégico. Esta hierba contiene compuestos antivirales, antibacterianos y antiinflamatorios de alta densidad. Bajo la lupa del microscopio, su eficacia es innegable. Estudios clínicos indican reactividad contra cepas de herpes, gripe y otros agentes virales. Reduce la inflamación sistémica, acelera la cicatrización de tejidos dañados, funciona como un refuerzo para la función inmunitaria global. El proceso de obtención es simple. Se cosecha la planta entera en floración. Una vez seca, sirve como té de mantenimiento diario. El sabor es suave. Macerada en aceite, se convierte en un tópico regenerativo para la piel. Dado que crece en casi cualquier terreno, el costo de producción es literalmente cero.
Esta planta resume la eficiencia biológica, científicamente validada, fácil identificación, distribución global, costo nulo. Y aún así, la mayoría camina sobre ella sin saber que están pisando antibióticos naturales. Asia, Europa, Norteamérica. 3 continentes descubrieron independientemente su uso y le dieron nombres similares. Eso no es coincidencia. Es validación empírica a través de miles de años de ensayo y error. Existe una ironía logística en la modernidad. Gastamos miles de millones en fármacos sintéticos que aíslan una fracción de estos compuestos, mientras erradicamos mecánicamente la fuente original en nuestros jardines. La cura crece bajo la suela de los zapatos. La naturaleza indica que la reparación debe ser accesible. Solo hay que dejar de cortarla. «20 componentes activos, suficientes para alterar la bioquímica humana y restaurar el equilibrio». Esto no es magia, es el resultado de la evolución. Hablamos de 20 hierbas que combinan sabor y función terapéutica. Han sido validadas por la ciencia moderna y antes de eso, por milenios de pruebas empíricas brutales. Nuestros antepasados no las usaban por capricho, las consideraban insumos esenciales para la supervivencia diaria. Sin embargo, la memoria colectiva falló. Los datos se perdieron. ¿Por qué confiamos ciegamente en la farmacia? La vida moderna ha creado una dependencia absoluta de la cadena de suministro industrial. Existe la creencia errónea de que la curación solo viene empaquetada y codificada con barras, pero la realidad biológica es otra. Algunas de las plantas medicinales más potentes del planeta han sido reclasificadas como maleza invasora. Crecen sin supervisión en terrenos baldíos. Casi todas comparten una característica técnica vital. Son perennes. Esto significa eficiencia energética pura. Se plantan una sola vez. El sistema radicular se establece, rompe el suelo compacto y extrae nutrientes durante décadas sin intervención humana. El retorno de inversión es absoluto. Cada una de estas hierbas posee un historial clínico. No es un cuento de hadas, es un registro de poblaciones que resolvieron infecciones y dolencias con lo que crecía a 3 metros de su puerta. Hablamos de conocimiento transferido bajo presión, plantas que ganaron su lugar en el huerto por utilidad estricta, no por estética. A la vista, parecen simples arbustos silvestres junto al camino, pero por dentro sintetizan compuestos complejos que la industria tarda años en replicar. Todavía están ahí afuera, esperando ser identificadas. Aquí tienes un protocolo operativo inmediato. Selecciona 3 variedades de la lista. Ejecuta una investigación del terreno local. Verifica si crecen de forma salvaje en tu cuadrante. Si el suelo está vacío, importa las semillas. El objetivo es plantar, observar el crecimiento en tiempo real, entender el ciclo vegetativo. No estás construyendo un jardín decorativo, estás montando un botiquín de primeros auxilios descentralizado. Medicinas que no dependen de horarios comerciales ni de stock. Luego, reporta los resultados. La recolección de datos de campo es fundamental. Te garantizo una sorpresa técnica al ver la capacidad de reacción de estas especies olvidadas. Si este análisis profundo sobre botánica funcional aportó valor, marca la interacción positiva en el sistema. Esto ayuda al algoritmo a distribuir la información a otros operarios interesados en la autosuficiencia y la medicina tradicional práctica. Deja un informe técnico en los comentarios. ¿Qué variedad mostró mayor potencial? ¿Prefieres la aplicación medicinal o culinaria? ¿O ejecutas un cultivo integral? Se leen todas las entradas. El debate técnico enriquece a la comunidad. Si aún no te has unido a este canal de jardinería práctica, el momento es ahora. Suscríbete y activa la alerta de notificación.
Estamos consolidando una red de cultivadores pragmáticos que priorizan la sabiduría antigua sobre la conveniencia moderna. Personas que no temen cuestionar los estándares industriales. A veces, la solución óptima ya fue descubierta por las generaciones anteriores. Solo hay que desempolvar el manual. Hasta la próxima transmisión. Sigue cultivando con inteligencia, cuestiona lo establecido. Y recuerda, la medicina más potente no se fabrica en un laboratorio. Crece bajo tus pies, sintetizando luz y tierra, lista para ser reconocida. Nos vemos en el siguiente análisis. Sal ahí fuera. Redescubre la biología que cura.